en Badalona, España, y desde el año 2010 es profesor de pregrado y posgrado de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El doctor Torres es autor de artículos sobre teoría de la arquitectura, epistemología, imagen y poética arquitectónica. Ha participado como organizador y participante en seminarios, congresos y exposiciones sobre estos temas en las ciudades de Valencia, Barcelona, México y Chile. Muy bien, dicho lo cual, que incluso no le hace justicia a toda su trayectoria intelectual, le damos la bienvenida al doctor Alberto Torres y lo dejamos con su ponencia. Buenos días a todos y a todas, espero que se me esté escuchando. Primero quería agradecer a los organizadores por invitarme a este foro y sobre todo a Omar y Angélica, amigos no solamente con los que he compartido el camino académico, sino también el amical. Lo que les vengo a presentar hoy día está un poco reflejado en esta primera fotografía, que trata sobre el huasichacuy, que es un repaje o el retechado de paja que se hace cada 4 años durante una semana, y en la que participan todas las comunidades campesinas del distrito de Marcapata, un distrito que queda muy cerca de donde yo vivo, la ciudad del Cusco. Con ello, lo que quiero reflejar un poco es esta dimensión subterránea, esta dimensión social que está muy asociada y que es parte de la arquitectura, ¿no? Es tratar de sacar a la luz esta palabra del mudo, como reza un poco el subtítulo, que es un título de una compilación de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX. Ribeiro puso este nombre a dicha compilación porque entendía que su propósito al escribir era de dar voz a aquellos personajes que en la vida cotidiana están privados de ella, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia soterrada, soterrada como esta dimensión que vamos a ver hoy día, ¿no? La exposición va a traer 3 partes. La primera de ellas es la arquitectura. Luego vamos a ver esta dimensión subterránea de la arquitectura. Y finalmente haré un breve excurso por esta tesis de grado que todavía resuena y que me pareció importante, sobre todo para ustedes o para todos los que intentan comenzar a investigar sobre esta dimensión social de la arquitectura. Empecemos por lo primero, por la arquitectura. Creo que todos los que estamos aquí en esta sala y los que hemos compartido esta dimensión social estaríamos de acuerdo con este diagrama que representa un poco el territorio ontológico y epistemológico por donde se mueve la arquitectura, ¿no? Aceptaríamos que es una ciencia y un arte del edificio, del habitar o del proyecto en líneas generales, y también aceptaríamos que el objeto de investigación tiene una dimensión física y también una dimensión social. Sin embargo, en el mundo académico, en el que nosotros nos hemos educado y nos seguimos educando y seguimos enseñando y el establishment de nuestra profesión, normalmente la dimensión social, la que está por debajo de esa línea rosada que ven, queda como oculta, queda como desaparecida, tomándose solamente en cuenta aquello que está por sobre la línea de ciencia y arte, que es la dimensión física. Si nosotros observamos, por ejemplo, las fotografías que normalmente vamos revisando en los libros, en las revistas, lo que vamos a ver es un predominio de la categoría estética de lo bello, de lo visible, el predominio de la percepción visual, otorgando privilegio a la dimensión física como aquella única dimensión donde estaría sentada la arquitectura. La frase que pongo ahí, que es una frase anónima que siempre se le atribuye a Tadano, justamente habla de la arquitectura desde su lado del silencio, de ese espacio que queda mudo, enmudecido por la luz y otros factores fenomenológicos que hacen que nosotros podamos relacionarnos con esta arquitectura, pero solamente vista desde esta dimensión física.
En los últimos años hemos visto que muchos de los arquitectos se han ido sensibilizando con esta dimensión social. La frase de Frida Escobedo, la arquitecta mexicana, que nos dice que hacer arquitectura es entender las relaciones entre seres humanos y de estos con su entorno, queda un poco distanciada de las fotografías que ella nos muestra cuando nos muestra su propia arquitectura, como esta, en que la única presencia social en las fotografías es la del arquitecto mismo, haciendo indisociable esta relación física con el creador, pero ocultando la presencia del otro, de lo social, ante nuestros ojos. El problema se agrava un poco cuando nosotros tenemos que comenzar a hablar sobre arquitectura que está en el límite de lo que ya no es arquitectura. Pero este límite de lo que ya no es arquitectura siempre está mirado sobre la forma, el espacio y la tecnología. Si bien se acepta lo social, siempre se crea una autonomía con respecto a la cultura y a lo social. La palabra de Werner Rudowski, por ejemplo, al editar el libro de Arquitectura sin Arquitectos en el año 64, nos señala que la historia de la arquitectura, tal como se conoce, es igual de tendenciosa en el plano social. No cabe duda de que en nuestras fotografías abundan los elementos tópicos, pero repetimos, esta exposición no pretende ser un ejercicio de pintoresquismo y una guía de viajes, excepto en el sentido de que constituye un punto de partida para la exploración de nuestros prejuicios arquitectónicos. Los elementos tópicos de los que habla Bernard Rudowski son aquellos que hemos señalado: forma, tecnología, espacio. Esa es la mirada del arquitecto. Los prejuicios arquitectónicos tienen que ver más con el problema de valorar la forma arquitectónica. Es decir, el sistema axiológico, como ya diría José Villagrán en su famoso libro de Teoría de la Arquitectura, que califica como arquitectónica o no arquitectónica el valor de obra de arte humano. Esta polaridad entre construcción, no arquitectura y arquitectura sigue estando muy presente en nuestros tiempos. Basta observar, por un lado, la presencia de la universidad en poblaciones vulnerables, como es el caso de la primera fotografía, que para mí es como una ocupación violenta por la presencia de la arquitectura en un barrio autoconstruido. Ese hacer notar la diferencia entre lo que sabemos, entre los que sabemos arquitectura, porque somos de la academia, y los que solo hacen construcción sin verdadero conocimiento. Damos como un poco la espalda a lo que sucede detrás, haciendo diferenciar que una cosa es construcción y la otra arquitectura. Y esto es mucho más fuerte cuando esta construcción pretende ser arquitectura. Las palabras de Frederick Cooper sobre la obra de Freddy Mamani, un arquitecto boliviano, que ha tenido mucha repercusión dentro de algunas revistas y galerías de la vieja Europa, que sin embargo, para muchos arquitectos latinoamericanos, como el caso de Freddy Cooper, la producción de Mamani carece totalmente de valor arquitectónico y reposa más bien sobre una forma decorativa, producto de la crisis educativa en Bolivia. Hay un esfuerzo en la búsqueda de esa concurrencia de materiales estridentes, colores chirriantes y de una extravagancia estética que no le hace justicia al Tiahuanaco, sino que son una afrenta hacia su legado. Al respecto, Freddy Mamani, él entiende que la arquitectura que él hace no es una arquitectura exótica, pero sí es una arquitectura andina que transmite identidad. Este choque entre construcción, no arquitectura y arquitectura, entre ese legado estético que debe tener la arquitectura frente a esos valores identitarios, es lo que provoca que esta separación entre lo físico y lo social comience a chirriar. En estas fotografías de Roberto Huarcaya, que vemos aquí, podemos incluso, es un fotógrafo peruano que ha hecho estas dos imágenes tratando de diferenciar los dos lados que tiene el Perú, ¿no? El lado obrero, el lado, digamos, de las personas comunes, de las que van a pie, y el barrio de las clases medias altas, todas juntas en un mismo paisaje, pero separadas siempre, o bien por un camino que hace que solamente se puede entrar de manera privada a un lado, y al otro de distintas maneras. En la fotografía de abajo, por ejemplo, ven el llamado muro de la vergüenza, que es, no sé si se me ve con el mouse, esta especie de límite, de frontera, de muro, que separa, digamos, el barrio de Casuarinas, un barrio de clase alta, frente al otro de Pamplona.
es un poco esa realidad que transmiten nuestros países, que es lo que siempre hemos intentado reflexionar. Es el caso de Willy Ludeña, un arquitecto teórico peruano, uno de los más afamados, que intentó ver que esta diferencia entre arquitectura y no arquitectura siempre ha tenido intereses de los estratos sociales históricamente dominantes. Y su objetivo ha sido el de avalar ideológicamente la existencia de una serie edilicia vía la separación y diferenciación de esta con respecto a otra, ¿no? Para este caso, Willy Ludeña nos propone que en vez de hablar de arquitectura y construcción, hablemos de edificio, que son aquellos objetos que denominamos en un caso arquitectura y en otros construcción, son en esencia la misma cosa, un edificio. No solo porque son en sí mismos, sino porque en cualquier caso son producto de una misma matriz productiva, a lo cual propone que la arquitectura pasa a ser una ciencia de la edificación. El problema con esta mirada que intenta, digamos, romper con esta polaridad ideológica es que Willy Ludeña insiste todavía en esta dimensión física, olvidándose que la arquitectura también contrae una dimensión social. El panorama que tendríamos de la arquitectura en este mundo académico sería este. Cada vez se considera arquitectura menos arte, se considera una arquitectura más científica, dominada dentro de una dimensión física, con el fin de lograr una disciplina autónoma, sus propios contenidos, sus propios fines, sus propios límites disciplinarios, en los cuales solo cabe hablar de arquitectura como la clásica, la culta, y se acepta como hija menor a los objetos culturales vernaculares. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es un poco revisar dentro de la arquitectura occidental cómo esta dimensión social siempre ha intentado aparecer, pero de alguna u otra manera ha sido, digamos, soterrada, ha sido ocultada, ¿no? Vamos a mostrar estos momentos de Occidente que implican implícita y o explícitamente la extensión del proyecto de arquitectura como proyecto de reforma social. Y la vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas, que va casi desde el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, en el cual la arquitectura se presenta como una respuesta a las insanas aglomeraciones urbanas y a las enfermedades, pero que termina siendo construida como una poética de la máquina. Todo se inicia más o menos en el siglo XVIII, XVII, cuando el Utilitas vitruviano empieza a ser reformado como una lógica racional a partir de los principios de economía y conveniencia que irán tejiendo esta relación entre forma y función, y de lo que se trata es que la arquitectura sea vista, digamos, como una ciencia, donde la función cumple el rol imprescindible de mejorar el orden social. El panorama que tenemos a fines del siglo XIX son las duras condiciones de vida durante la revolución industrial, las enfermedades y la pandemia, que hace que, digamos, intentemos construir el paradigma del higienismo como respuesta, digamos, a estos problemas sociales. Esta fotografía, donde se ve a Ino Alto, esposa de Álvar Alto, sentada sobre un sillón en el solarium del sanatorio de Alto, simboliza esa unión entre lo físico y lo social, pero que será finalmente disuelta en la poética de la máquina, que considera un prototipo único de individuo, un hombre masa, con deseos y necesidades homogéneas e iguales en todos los lugares del mundo. La función, que nace como una respuesta a una problemática social, termina siendo casi una ecuación en la cual el individuo no solo pierde lugar, sino que la complejidad de las relaciones sociales dejará de ser considerada. El segundo punto parte de la Segunda Guerra Mundial y terminará en un desarrollo de la autonomía de la arquitectura. Después de la Segunda Guerra Mundial, el predominio de la filosofía existencialista llama la atención del arquitecto acerca de los desvíos que las creaciones humanas pueden tener cuando se desarrollan olvidando que son creaciones humanas y deben responder a las necesidades del hombre. La teoría de la arquitectura se abre así hacia la filosofía, las llamadas también ciencias sociales, para recordarnos que habitar es existir primero y luego pensar,
No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan, como nos enseñará Hegel en el año 51. Dentro de esta inmensa bibliografía filosófica, llaman la atención estos dos libros que mantienen una repercusión hasta nuestros días, sobre todo el segundo, el de Hannah Arendt, que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir apuntando a lo largo de esta exposición. Arendt, sobre todo, lo que presenta en primer lugar, nos presenta la acción como la actividad mediante la cual los seres humanos pueden transformar el mundo de la vida política. Para ello se requiere de la participación de la comunidad, de la existencia de un espacio público en el que los ciudadanos puedan obrar, expresar y deliberar libremente. En ese sentido, la acción es la actividad política por excelencia. He subrayado estas tres palabras porque creo que son palabras que hoy en día nos es común dentro del vocabulario del arquitecto que está dirigido a hacer un trabajo social o que incluye la dimensión social dentro de lo que es la arquitectura. Palabras como participación, comunidad, espacio público, son palabras que en el año 58 Hannah Arendt empieza a construir a partir de este libro de la condición humana y que sobre todo tendrá este predominio de la acción tendrá una repercusión sobre lo teórico, lo contemplativo, es decir, se hará política dentro de la arquitectura con la aparición del Team 10 y sobre todo en el accionar del arquitecto holandés Aldo van Eyck, que, no sé, que en este diagrama precisa la división entre la arquitectura y las culturas, entre lo individual y lo colectivo. Su propuesta no se dirige a lograr una reconciliación de opuestos, sino a lograr una comprensión antropológica del ser humano, representando una nueva idea de espacio y tiempo, en oposición al espacio-tiempo vacío y homogéneo de la idea de progreso. Sea cual sea el significado de espacio y tiempo, lugar y ocasión significan más, nos dirá Van Eyck, porque espacio en la mente del hombre es lugar y tiempo en la mente del hombre es ocasión. A partir de aquí se irá incrementando cada vez más sobre la década de los 70 la producción bibliográfica de la arquitectura, otorgando reconocimiento a la dimensión social, incluidos los libros sobre metodología que intentan responder a la pregunta ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y los de programación cuyo objetivo es plantear como parte del problema arquitectónico la voz de los futuros habitantes. Palabras como hábitat, cultura, entorno, territorio, lugar, comunidad, colectivo, etcétera, irán quedando como categorías de la propia teoría de la arquitectura. Sin embargo, el establishment arquitectónico y la propia historia de la arquitectura harán notar solo dos libros de toda esta gran época de producción bibliográfica. Estos dos libros son muy conocidos por todos nosotros, que son el de Complejidad y Contradicción de Arquitectura y el de Arquitectura de la Ciudad de Aldo Rossi. En el primero, Venturi insistirá en que no intenta ni mejorar las relaciones entre la ciencia y la tecnología por un lado, ni las humanidades y las ciencias sociales por el otro. Lo que intenta es hablar sobre la arquitectura y no de lo que rodea la arquitectura, incluyendo lo social. Aldo Rossi nos dirá que el escenario es más que el acontecimiento, forzado un poco también por la tendencia italiana, en el cual está Giorgio Grassi, que nos dirá que todos los estudios sobre arquitectura deben dirigirse más bien a la consideración de los términos de autonomía de esta disciplina. Por lo tanto, la impronta social queda desterrada una vez más de los estudios arquitectónicos. Esta que ya nos toca un poco más, que tiene que ver también ya con lo contemporáneo, que partirá del terrorismo global y la caída bursátil, que terminará en una denominada arquitectura de los pobres, es la que nos toca compartir en estos tiempos. Podríamos decir que el 31 de agosto de 1997, con la muerte de Lady Di, se confirma la presencia de un sistema global de comunicación que permite llevar en directo a todo el planeta las imágenes de un acontecimiento. El rol del espectador cobra mayor importancia. Este mesianismo
mediático ya no nos abandonará desde inicios del siglo XXI, lo que marcará una arquitectura de la globalización, teniendo a la imagen y al escenario de la simultaneidad como principales protagonistas de una arquitectura del espectáculo. Un espectáculo que llegará a su fin en septiembre del 2008, con el estallido de la burbuja en el mercado de la vivienda inflada en base de hipotecas, el llamado negocio de los créditos inmobiliarios. El ejemplo que les pongo es el Centro de Cultura de Galicia, de Peter Eijsman, que en su proyecto inicial tenía un presupuesto de 108 millones de euros. Para el 2006 no se había acabado, estaban al 50% y ya se había gastado casi el triple de lo que se había presupuestado en un inicio, y se consideraba que para terminar esta obra debían superar los 400 millones de euros. La crisis de la profesión, el descrédito público sobre la autoridad y la calidad del trabajo del arquitecto, marcado por la mercantilización de los edificios, la contraproducente búsqueda de lo novedoso y la hegemonía de aquellas imágenes que comercializan solo el disfrute visual de la arquitectura, provocarán esta tercera crisis que devolverá la mirada del arquitecto hacia lo social. Pero va a pasar un fenómeno extraño. Por un lado, constatamos que los arquitectos sociales de los 70 siguen publicando, pero sin demasiada acogida, estando por encima de ellos libros como los de Palasma, que si bien acepta una relación con lo social, sigue defendiendo la autenticidad y la autonomía de la arquitectura con respecto a ella. Estos libros de Palasma no son, para mí no son sino un intento por reconocer y recordarnos que la práctica arquitectónica, como todo acto poético y artístico, debe ser humilde, ¿no? Y en ese sentido, esta relación con lo social es como incluida y excluida a la vez. Sin embargo, lo que pasará es que más allá de la teoría y el afán por publicar, esta vez la mayoría de arquitectos pasarán a la acción. Empezarán a aparecer procesos de participación, el activismo feminista y el género como construcción social se hará más fuerte, las ONGs de arquitectura también, las experiencias de vida comunitaria se irán probando, incluso en la academia, los colectivos de arquitectura, activismo y redes empezarán, digamos, a accionarse. Y este es un fenómeno que comienza aproximadamente en el 2007 con la Red Internacional de Colectivos, que verá su auge sobre el 2013 después de la publicación de Arquitectura Viva, hasta llegar, digamos, al manifiesto Laufen, un llamado a una cultura de diseño más humano, donde serán las categorías sobre las que se construirán distintas propuestas locales alrededor del mundo. Las palabras de Hannah Arendt empiezan a resonar y empiezan, digamos, a configurarse dentro del espacio arquitectónico: participación, empoderamiento, lo local sostenible, la empatía social, la relación horizontal entre instituciones y residentes, es decir, darle la voz al usuario para que participe y sea, digamos, parte del proceso de diseño. Todo este proceso llega a su fin en 2014, cuando se dejará de lado la acción y las experiencias para dejar paso a los arquitectos. Esta caricatura, publicada en Arquitectura Viva, da cuenta de lo que quedará de esas experiencias en los anaqueles de la historia de la arquitectura. La autoría, incluyendo la nacionalidad de los arquitectos, las obras, los materiales con los que fueron hechas dichas obras, lo demás será archivado en los sótanos de la historia y del pensamiento arquitectónico. La producción bibliográfica de esta tercera crisis, más orientada a la acción, difiere de lo anterior, porque más que sistemas de ideas, lo que dejan son herramientas. Libros sobre métodos de investigación social o acercamientos entre diseño, antropología y etnografía se van constituyendo sobre las huellas de lo avanzado, huellas sobre las que seguimos andando, sin olvidar que bajo los escombros yace esta dimensión que completa la naturaleza de lo que llamamos arquitectura. Esto es, digamos, lo que ha sido, digamos, un recuento más o menos de esta dimensión subterránea, con la cual queremos dar cabida a para terminar esta pequeña charla, con esta experiencia que tiene que ver ya con esos lazos, con lo etnográfico, con lo social, con lo antropológico.
eh, justamente quería indicar que vamos a ir justamente a ras de suelo, vamos a ir por el suelo intentando conectar lo que está por encima y lo que está por debajo del territorio arquitectónico. A pesar de que esto es parte de una investigación ya terminada, ya publicada, en realidad siguen siendo intuiciones, sigue estando en construcción, dado que hay reflexiones que hay que seguir trabajando con las propias comunidades originarias. Toda esta preocupación que cae dentro del recuento de los años 90, 2000, es sobre todo por este artículo de Robert Jauling que habla de etnocidio, la teoría y la práctica de la muerte cultural, en tanto nos dice que cuando destruimos una comunidad o un pueblo, o destruimos la parte física de un pueblo, lo que estamos destruyendo también es la propia sociedad y la propia cultura. Esto me motivó a hacer esta investigación, dado que en Cusco, como en México, todavía habitan muchos pueblos originarios. Y lo que queríamos era entender los procesos de significación en sus modos de habitar. En todo caso, esto nos ha llevado siempre a preguntarnos por la naturaleza de la investigación en la arquitectura y en qué sentido se diferencia de otro tipo de investigación académica, como por ejemplo con la antropología, con la sociología, con la geografía, con la psicología, porque si no comenzamos, digamos, a trastabillar. Y por otro lado, lo que siempre me ha preocupado es qué tipos de conocimiento abarca la práctica arquitectónica. Una de las cosas que siempre discutimos con María Angélica es que para mí la práctica arquitectónica no debería dejarse por la investigación, sino que la investigación debería ser un sumo que alimente la propia práctica arquitectónica. Tratar de no dejar de ser arquitectos para pasar a ser investigadores. Aquí les voy a contar un poco las bases teóricas de un modo resumido, ¿no? Lo primero que me interesaba, digamos, era justamente tener un concepto de cultura, de dónde agarrarme, y en esa época estaba muy en boga Clifford Geertz, de la cual tomé prestada, digamos, esa acepción de cultura, sobre todo por esta manera de ver la cultura como continua producción, actualización y transformación de modelos simbólicos, que en su doble acepción, como representación, pero también como acción. Esto de la representación siempre me ha llamado la atención, tengo todavía esta mirada sobre la arquitectura como mímesis, no tanto como copia, sino como una representación de la realidad, que es casi el fin de todo arte. Intentamos representar la realidad para poder develarla, para poder desocultarla, para poder mostrar ciertas incoherencias, incomodidades, que desde un punto de científico no lo podemos hacer. Habíamos tomado sobre todo a dos autores, Amos Rapoport, en el cual nos hacía hincapié en este between, en este diálogo entre lo físico y lo social, entre el entorno y el comportamiento, y también a José Montañola, con el cual luego fui a hacer mi doctorado, sobre todo en ese estudio del desarrollo del cuerpo como arquitecto en relación al territorio, a la historia y a la sociedad. Es por eso que decidimos trabajar con niños. El enfoque y sobre todo la pregunta de investigación era ¿cuál es la noción sociofísica del lugar a partir de la representación hecha por los niños de la nación Quero? ¿No? Noción sociofísica y representación siempre han quedado como esas categorías de las cuales partimos. Como herramientas, sobre todo herramientas y técnicas de investigación, no nos dimos cuenta en ese momento, pero ya con el paso de los años nos dimos cuenta que la herramienta principal que utilizamos, la técnica de investigación principal que usamos fue el dibujo. Estas palabras de Karen Kran nos dice que la etnografía enseña a arquitectos y diseñadores cómo escuchar activamente el conocimiento que la gente tiene sobre su propia cultura. Y el dibujo sintetiza lo que las palabras no podían representar, porque el dibujo, como la escritura, es también un lenguaje, una experiencia y un proceso cognitivo. Vamos a ir presentando algunas categorías emergentes que se fueron presentando a lo largo de la investigación, pero que partieron sobre todo como objetivos de identificar esa representación del lugar que decíamos, pero también contrastar esa representación oficial del sistema cultural quero, como les voy a explicar más adelante.
¿no? Algunos datos, cualitativa descriptiva, la investigación, el método etnográfico, la técnica dibujo, como ya lo mencioné, y el lugar de estudio e informantes fueron la nación Quero y sobre todo el trabajo que hicimos con los niños. La nación Quero es muy importante en la ciudad del Cusco. Se dicen de ellos que es el último Ayu Inca. Ayu es comunidad, Ayu es en el lenguaje del pueblo originario, en quechua es sobre todo familia. Este Ayu fueron, entre comillas, descubiertos a mitad del siglo XX por una misión antropológica de la Universidad Nacional, en la cual encontraron que mediante la tradición oral habían conservado los mitos de fundación del Imperio Inca, ¿no? Estos mitos de fundación solo estaban en las crónicas, no se habían mantenido a través de los siglos por tradición oral, y esta comunidad todavía mantenía vivo después de 500 años esas tradiciones, tanto orales como culturales, como el contacto con los apus, con los dioses tutelares del territorio, con la Pachamama, etcétera, etcétera. Lamentablemente toda esta fama, y eso también hay que decirlo a través de los años, se ha ido convirtiendo también en una mercancía, ¿no? En un producto para vender, que son los famosos retiros espirituales, ¿no? Eso prácticamente desde que yo fui han pasado 30 años y ahora ir no es lo mismo como cuando se fue la primera vez. Han cambiado muchas cosas. El territorio de la nación Quero, en ese tiempo eran casi 3 días en carro, y, perdón, 2 días en carro y 3 días a caballo para llegar, digamos, a este sector. Yo estoy en la ciudad del Cusco y para llegar a este sector, eso es lo que demoraba. Ahora tenemos una carretera transoceánica que se va hasta Brasil y demora aproximadamente 6 horas y 1 hora a pie, ¿no? Porque ha cruzado prácticamente todo ese territorio, la carretera. Para ir a este territorio cruzábamos por un pueblito de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que es Ocungate, hasta llegar, digamos, a una pacheta a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y de ahí bajar hasta la zona de la nación Quero. Una de las cosas que han conservado a través de estos años es sobre todo el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Un control vertical que va desde la Puna a 4.500 metros hasta zona de ceja de selva a 2.000 metros aproximadamente. Caminando estamos hablando de unas 18 horas más o menos entre el territorio más alto y el territorio más bajo, ¿no? La relación que ellos mantienen entre lo más alto, que es denominada la zona Puna, la zona de 3.300 Queswa y la zona de 1.600, la Yunga o Monte, se ve distribuida en este cuadro, con las actividades que cada uno realiza caminando de un piso ecológico hacia otro para no solo extraer distintos alimentos, sino también para la crianza de los animales. La zona Puna está a 4.500, este es más o menos las diapositivas que tengo, que he guardado todavía de esos viajes, que está a 4.200 metros. Las casas, que son básicamente de piedra con techo de paja, y que cuando yo fui ya notaba, digamos, un cambio en el material de piedra hacia tierra, y también la aparición de ventanas, como ya con el material de vidrio, ¿no? En esta zona Puna es normalmente donde habitan ellos. La zona Queswa es una zona ceremonial, es una zona intermedia, donde están sobre todo los graneros de la población, ¿no? De aquí, a estas alturas, se extrae la papa, patata, ¿no? Y son guardadas en estos almacenes juntamente con el maíz y sirven también de centro ceremonial. Aquí podemos ver la escuela, que es el punto central, y la iglesia, ¿no? Los niños normalmente habitaban toda la semana, dado que para llegar tenían que caminar 6 horas, entonces ya se quedaban en este centro, porque cada familia tiene en este centro una casa, y por lo tanto se quedaban con el profesor durante toda la semana. Era un territorio exclusivamente de niños, día y noche, de lunes a viernes. Y el otro elemento importante que ven en esas calaminas con el color de la bandera peruana es la iglesia. Este es uno de los guías que me acompañó en esas travesías, con su esposa, que me invitaron a estar, digamos, con ellos
un buen tiempo. Estos son los interiores de las viviendas, ¿no?, que sirven sobre todo de almacén en esta zona central, como ven el maíz, ¿no? Estos espacios son monofuncionales desde un punto de vista arquitectónico, es decir, que sirven para dormir, comer, y esta es más o menos la estructura, ¿no? Esos tópicos de los cuales hablábamos, ¿no? Siempre la tecnología, el espacio, la forma, son aquellas cosas que los arquitectos siempre nos fijamos, ¿no? Este es un tipo de cerradura de madera para poder, digamos, controlar la seguridad de las viviendas. Este es el famoso huasichacuy, el repechaje que veíamos en una de las iglesias al principio de las diapositivas, el cambio del material de paja en los techos que se hace aproximadamente cada cuatro años. Y esta es una fotografía de la escuela y del interior y del exterior, ¿no? Normalmente los niños son educados en castellano, a pesar de que ellos solo hablan quechua, ¿no? Y les cuesta mucho esa diferencia entre un idioma y otro. Esta es la capilla de la que les hablaba en una de las fotografías. El territorio Yunga, que está a 1600 metros, bajando ya hacia la selva, como quien se va, digamos, hacia Brasil, es un territorio completamente hostil para ellos, muy diferente, porque casi es como un laberinto oscuro, que desde el tiempo de los incas siempre hubo como un respeto, ¿no? Casi no se iba ahí porque era muy difícil habitar, por el calor, las plagas, las enfermedades, etc. Pero ellos tienen que bajar un poco para recoger otro tipo de alimentos, como el pescado, las calabazas, los rocotos, que son los chiles, etcétera, ¿no? Que es, digamos, de ahí de donde sacan el maíz, también sacan de menor altura que los 3.300 metros. Aquí las viviendas ya no son de piedra, son mayoritariamente de madera, estructuras de madera con paja, ¿no? Los interiores casi son los mismos, tienen la misma función, y ahora lo que quiero ver es justamente cómo el arquitecto, una vez que hace esta revisión de estos tópicos de la arquitectura, intentamos, digamos, manejar algo más el significado que tienen justamente estas construcciones. Para ello, lo que quiero es revisar sobre todo o darles a conocer un poco sobre la cosmovisión. En esta fotografía hablamos de que el mundo es uno solo, sean animales o personas, todos somos parte de este mundo. Aquí esta pareja está brindando también con los animales en el día de fiesta, porque ellos también laboran como nosotros y por lo tanto son parte de este mundo. Los principios cosmológicos, según Getzel, un antropólogo norteamericano, serían, digamos, establecidos en tres puntos: el Yanantin, el Tincuy y el Pachacuti. El Yanantin sería algo así como el yin y el yang, ¿no? Justifica oposiciones, pero no son realmente antagónicas, sino más bien diferentes modos de existencia de la cosa, ¿no? Eh, no puede haber solo hombre, sino mujer, pero no es que sean diferentes, sino que ambos cumplen un rol dentro de lo mismo que es subsistir en este mundo. El Tincuy habla más bien de la unión violenta, a veces de que estas dos fuerzas provocan, como la influencia poderosa de dos ríos, y estas fuerzas disonantes colisionan y al hacerlo crean un nuevo mundo. Un mundo que puede provocar un Pachacuti, ¿no? Pacha, tierra, Cuti, vuelta, vuelta al mundo, vuelta a la tierra, ¿no? Que se refiere a esa inversión del mundo, ¿no? En la cual algo que yacía abajo nace y se posiciona arriba, ¿no? Estos es más o menos los principios cosmológicos de la dualidad que guían toda la mirada de esta comunidad, y es la que me sirvió un poco para poder observar en los dibujos de los niños algunas cosas que les voy a explicar, ¿no? En sentido, digamos, más sencillo, diríamos que tenemos el día y la noche, ¿no? El tiempo de lluvias y el tiempo de sequías. Nosotros no tenemos cuatro estaciones, siempre tenemos una época de lluvias y una época de sequía. Y en el tiempo histórico siempre hay un tiempo de Hanan y Urim. El tiempo en el que vivían los incas era Hanan, cuando llegaron los españoles era Urim, abajo.
Les voy a mostrar esto también porque esto es justamente lo que intentamos tratar de mm, tener una mirada sobre esto, que los guías son, sobre todo son los que cuentan que el mundo andino es trial, no es dual, ¿no? Que hay un espacio, el espacio de arriba, el Jana, la tierra donde vivimos nosotros, que es el Kai, y el Uku, donde se encuentra el mundo interior, ¿no? Aquello subterráneo que nosotros aquí estamos hablando en esta conferencia. Incluso está representada por animales, ¿no? El cóndor, si alguna vez vienen al Cusco, van a ver que siempre les van a querer vender algunas medallas donde se represente este mundo trial, como el cóndor, el puma y la serpiente, como los animales simbólicos de cada uno de estos mundos. El Hana lo podríamos traducir como cielo, el Kai como tierra y el Uku como infierno, ¿no? Lo cual provoca siempre una mirada ya más posterior a la época en que habitaron los incas. De todas maneras, queríamos señalar también algunas características físicas que se van a ir viendo en los dibujos, ¿no? Como este contraste fuerte entre la luz y la sombra. Recordemos que estamos entre montañas, 3.500, 4.500 metros. El sol aparece, si bien sobre en esta época, por ejemplo, octubre aparece sobre las 4:30 de la mañana, tarda en llegar, digamos, al territorio sobre las 6, 6:30, 7, por la altura que tienen las montañas, por la sombra que dan, y siempre estás viendo ese contraste fuerte que hay entre luz y sombra, ¿no? Que da indicios de esta mirada dual que tienen ellos, ¿no? Otro elemento importante que tienen ellos son los techos en las viviendas, la protección, la cobertura, pero que se diferencia un poco de esta mirada, digamos, urbana, en la cual la elevación o la fachada es el elemento más importante. La puerta, que es el conector entre este mundo interior y exterior, que son esos elementos básicos con los cuales podemos empezar a anotar muchas de las cosas que los niños dibujaron. Nosotros trabajamos con 27 niños de edades entre 6 y 13 años. La cantidad está expresada aquí con 2 niños de 6 años, 2 niños de 7 años, 4 niños de 8 años, así sucesivamente, porque en esta escuela era multigrado, no hay grados, sino todos los niños, pues de acuerdo a la edad, van teniendo un grado diferente. Lo que se les pidió para poder leer estas representaciones, pues, sobre todo dibujar el Hanak Pacha, esto que les he mostrado, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí, y el mundo de abajo, que sería el Uku Pacha, y también dibujar el lugar donde te gustaría vivir, ¿no? Sobre eso, nada más esta parte les voy a mostrar para que puedan percibir más o menos un poco esto de la investigación. Las categorías emergentes que fueron saliendo fueron la dualidad, ¿no? Siempre en el dibujo de los niños, por ejemplo, fíjense esto que está encerrado entre el círculo rojo, el sol, la luna, está en el Hanak Pacha, en el mundo de arriba, ¿sí? En el cual de día, en el amanecer, el sol predomina y la luna se oculta, y en el anochecer la luna sale y el sol se oculta. La casa como elemento principal, configurador, y aquí ya vamos a poder notar algo, con algo que les voy a indicar después. Los niños que ya tenían una influencia maranata, que es una iglesia evangélica, y que de alguna u otra manera han ido cambiando esta mirada o esta representación que los niños tienen de su propio territorio. En este caso, este niño maranata había podido ir ya hacia las ciudades más cercanas, por lo tanto tenía una mirada distinta de cómo podíamos representar el mundo en ese sentido. Aquí también podemos ver la casa de Dios, ya no hay el sol, la estrella en el Hanak Pacha, sino que el Hanak Pacha ya se traduce básicamente por cielo, donde habita Dios. Sin embargo, los niños más pequeños y aquellos que todavía no han salido de la comunidad, siguen manteniendo esta manera de representar las viviendas, ¿no? La gran cubierta y la puerta. Las paredes casi no importan. Lo que importa, digamos, son esos techos y estas puertas que hacen la relación entre el dentro y el fuera. Y eso es algo que caminando con ellos, normalmente uno logra percibir el territorio, porque siempre el territorio está visto de arriba hacia abajo, no en el mismo horizonte.
Por lo tanto, la importancia del techo en la casa es más importante, digamos, que la elevación. Y eso porque normalmente estamos caminando en las montañas, ¿no? Esta representación la vamos a ir encontrando como aquí, simplificada, techo y puerta. Aquí en este otro dibujo aprovecho también para decirles que algunos niños ya entre el sol, la luna, en esta misma dualidad, incluían los aviones porque los ven pasar por su propio territorio, es decir, lo van incluyendo dentro de este mundo representativo del propio territorio. Empezamos a notar entonces que cuando veíamos este tipo de dibujos, preguntábamos si habían salido, normalmente eran niños que sí habían ido con los padres hacia los poblados más cercanos y aquellos niños que no, como en este caso, en esta representación muy bella del techo y la puerta, donde ven aquí el techo con sus 4 aguas bien dibujado. Este es un niño de 10 años que hace una representación magnífica de su vivienda. La casa como uku, como interior. Y esto es algo que ayer conversaba con una amiga, en la cual leyendo a una escritora francesa, decía que siempre los hombres están para construir y las mujeres para habitar, ¿no? Y es aquí donde empezamos a ver esta relación de rol entre lo masculino y lo femenino, ¿no? La mujer representa la casa como a ella misma, ¿no? Como contenedora de hombres, como contenedora de seres humanos, como ella se ve a sí misma con un niño dentro de ella, ¿no? Que posiblemente algún día saldrá y que está viviendo dentro de ella, ¿no? Esta mirada también es muy potente en el sentido que son niñas de 8 o 10 años que ya tienen esta imagen biológica y también natural de lo que es contener un ser humano, tal como la vivienda también contiene seres humanos, ¿no? Lo cual tampoco no es tan extraño, eh, dado que ellos también creen que dentro de las cosas que nos rodean hay una espiritualidades viviendo, ¿no? Como el caso de los apus, los dioses que viven dentro de los cerros, ¿no? Esa cuestión de interior más que del mundo de abajo, ¿no? Esa es una primera reflexión. El uku no debe ser visto como un mundo de abajo, como un infierno, sino como el interior de las propias cosas, ¿no? Y eso es lo que fuimos, digamos, aprendiendo. Hay niños que ya a los 12 años podían hacer este tipo de replegamientos, como ven aquí en la iglesia, con la elevación para un lado, los techos. Son cosas que a veces mis alumnos que ingresan a la universidad no pueden comprender, ¿no? Pero los niños aquí básicamente incluso intentan hacer ya construcciones tridimensionales a la edad de 12, 13 años. El Inti Cocha. Para la representación del espacio-tiempo se usa este tejido, que es la representación, si se puede ver sobre todo de lo que dice aquí tiempo cotidiano, también es la representación del espacio cotidiano porque marca los 4 puntos cardinales, que eran los 4 caminos de Tahuantinsuyo, suyo, Tahuá, 4 suyo territorio, los 4 territorios del gran reino de los incas, pero que también define en sus tejidos los 4 tiempos, ¿no? Lo cual ya nos puede dar una idea de lo que vamos a dar como conclusión. El primero de ellos es el Inti Yoximushan, que es el sol del amanecer, el sol del atardecer, el sol del mediodía, el Hatun Inti, el sol de arriba, el mediodía que mitad es Yoximushan y mitad es Chinkaypushan, y el Tawa Inti Cocha, que era uno de los elementos más extraños, porque relacionaba el Inti, el sol, con la Cocha, la laguna, es decir, relacionaba el mundo de arriba, el Hanak Pacha, con el mundo de aquí, el Caipacha. Estos son los tejidos que hay en sus telares, esa representación que hacen geométrica, y que nos llevó a ver otra serie de dibujos donde en el Hanak Pacha se representaba el sol, pero también en el mundo de aquí estaba la misma representación simbólica, pero este era Cocha y este era sol, ¿no? Había una similitud de dibujos en una y en otra, ¿no? Esta representación la podemos ver aquí, este sol, que también se representa como Cocha, la Cocha también estando en el mundo de arriba, ¿no? Hay como una cuestión extraña que no terminaba por cuajar, ¿no? Un poco ya para sintetizar, es porque de alguna u otra manera
ellos siguen pensando que el Sol da vueltas a la Tierra, ¿no? Y por lo tanto el Sol tiene que entrar por algún lado, que son las cochas, las lagunas, hacia abajo para dar la vuelta hacia otra vez el Inti Illimani Musian, dar la vuelta, subir y estar en el Hatun Inti. No hay tres mundos, sino simplemente hay un Jawa afuera y un mundo adentro, que es el Uku. Esa visión, digamos, dual y no trial, que muchas veces se confunde desde un punto de vista más de guías de turismo que antropológico. Para el arquitecto también y para nosotros era importante ver esto de las proyecciones paralelas y el abatimiento, ¿no? La manera como dibujan las secciones, cómo dibujan las plantas arquitectónicas, ¿no? Que siempre es, digamos, algo que atrae porque de alguna u otra manera esto al ser representado en tejido ya tiene, digamos, un sentido más geométrico, ¿no? Y sobre todo este dibujo, que es el que ya lo hizo el niño, el mayor del grupo, el de 13 años, este que ven encerrado dentro de este cuadrado, en el cual ustedes pueden observar las montañas en este sentido, ¿no? Y las montañas también en ese sentido, personas que están hacia arriba, personas que están con la cabeza hacia abajo, la cocha puesta, digamos, en el centro, y también los animales, las viviendas, cabeza para arriba, cabeza para abajo. El hecho de comprender este dibujo me llevó a decirle al niño que no entendía, no comprendía. Él hizo una mitad, dobló el papel por donde está el río, ¿no? Dobló de una manera como en V y me dijo que viera por uno de los lados de la V, ¿no? En la cual se veía una perspectiva de un valle y empezaba a tener el sentido de lo que él quería decir. Este sentido del valle obviamente está también en algunos otros libros de antropología en los cuales hicieron dibujar, aquí ven las montañas para un lado, las montañas para abajo, y que tienen que ver mucho con la representación geométrica de sus tejidos, ¿no? Lo que ellos intentan representar es su propio territorio marcado con las montañas a un lado, las montañas a otro lado y el río que cruza, digamos, por el medio, ¿no? Aparte de representar también la complejidad de esos tejidos que no solo representan el territorio, representan los puntos cardinales, representan el tiempo cotidiano, ¿no? De ahí, digamos, esta abstracción de la cual podemos aprender mucho como aprendieron los Albers cuando vinieron de visita por estas zonas y tomaron como base estas aproximaciones para sus propuestas artísticas. Recordar que el dibujo y la representación siempre nos ha servido para poder proyectar espacialmente, para poder dar una mirada representativa de lo que vemos en la realidad. Esta mirada que ellos tienen justamente es la que nosotros hemos intentado mirar, no sin cierta crítica también, porque creemos que de ahí apareció esta otra categoría emergente, que es el espacio transgénico, que le llamamos a este espacio que se muestra como si fuera original, pero en realidad es un contaminador, ¿no? Un contaminador que con el tiempo intenta ser suplantador y mostrarse como un productor originario, cuando no lo es, ¿no? En palabras sencillas sería esto, ¿no? La idea, digamos, de mostrar este producto como si fuera originario, pero en realidad es el tipo de piedra que te venden aquí y suplantar, digamos, el anterior, ¿no? Esto ya lo notábamos, digamos, cuando aparece el vehículo, ¿no? Con aquellos niños que ya habían ido, digamos, hacia la ciudad como parte del territorio, la idea de una casa de Dios en el Hanakpacha, ¿no? Que son ideas que van apareciendo transgénicamente en el modo, digamos, en que ellos habitan. Lo que queríamos hacer con toda esta exposición era justamente mostrar aquello en que Hannah Arendt nos decía ya en el 58 que encontrar las palabras oportunas en el momento oportuno es acción, dejando aparte la información o comunicación que lleve. Solo la pura violencia es muda. Y es por eso que siempre los arquitectos debemos tener esta intención de devolverle la palabra a aquel que no ha tenido voz. Pues gracias, espero no haberme extendido demasiado, pero esa es la presentación de hoy. No sé si va a haber preguntas o no. ¿Estás por ahí, Angélica?
Muchísimas gracias, Alberto, por tu exposición, por tus ideas, relaborar algunas sobre unos trabajos que iniciaste y que has ido, que han ido cambiando, evolucionando. Ojalá pudieras ver aquí el auditorio de 120 personas poniendo atención y imagino que habrá algunas preguntas. Vamos a ver si alguien se anima. Creo que tienen un poco de timidez. No, bueno, no, no hay problema, ¿no? Lo importante es, digamos, yo creo que sobre todo ver esta nuevas relaciones que vamos tejiendo con otras disciplinas, ¿no? Y sobre todo, como te dije al principio, ¿no? Esta manera de no dejar que la investigación suplante a la propia práctica arquitectónica, ¿no? Entender que todo eso nos nutre, nos sirve para repensar los nuevos modos de construir que podemos hacer entendiendo realmente los modos de habitar, ¿no? Yo te iba a preguntar algo, Alberto. ¿Tú crees que ahora, muchos años después de tu prospección, si han cambiado, tú crees que hayan cambiado materiales constructivos o tal vez la influencia misma de los medios de comunicación que yo creo que ya llegan hacia allá? ¿Crees tú que eso también haya impactado en la forma de representar su entorno? ¿Crees que, por ejemplo, sigan representando a sus casas y sus poblados siendo visto desde arriba? Porque ya vimos, por ejemplo, que aparecen aviones, ¿no? La representación desde el Sí, sol. Pero ahora, ¿tú crees que haya cambios en esas representaciones, en la concepción, eh, como decías, sí, sociofísica del lugar? eh, sí, evidentemente que sí, ¿no? Yo creo que esa sería además una hipótesis de partida, ¿no? Y yo creo que han habido y siguen habiendo cambios, que es lo más natural en las culturas, ¿no? Lo peor más bien sería que no hubiera cambios, ¿no? Habría que ver por qué se da ese aislamiento y esa diferencia cultural con otras, ¿no? Sin interconexión, ¿no? Eh, pero creo que lo que más ha cambiado es la mirada epistemológica sobre estos problemas, ¿no? Yo cuando iniciamos estas investigaciones, yo creo que era como un poco ingenua la mirada, ¿no? Realmente era un aprender por aprender, ¿no? Pero el problema todavía en estas investigaciones es que hay muchas categorías occidentales que no se tejen bien con las propias categorías que hemos ido encontrando en las comunidades originarias, ¿no? Y por lo tanto, creo que con el tiempo lo que ha quedado de esto es un poco desmontar, ir desaprendiendo y tratando de comprender más sus categorías. Hoy no quise poner una serie de categorías también que he ido encontrando, porque se necesita más tiempo y se necesita, digamos, un poco también un contexto más amplio de cómo se está trabajando dentro del pensamiento del mundo andino para ver esta relación con los modos de habitar, ¿no? Entonces, yo creo que es una mirada más de, como le llaman desde los estudios de coloniales, que una mirada puesta desde el que está de fuera, tratando de meter sus propias categorías en el territorio, sino más bien tratar de desestructurar esas categorías para aprender las categorías que realmente están en ese territorio y siempre han estado, ¿no? Y más bien yo creo que eso las representaciones han ido cambiando, pero las categorías yo creo que todavía permanecen muy bien fundamentadas, incluso la gente que ya ha migrado a la ciudad, esas categorías, ese modo de pensar, ese modo de ver la realidad, permanecen todavía en nuestro modo de habitar el día a día, ¿no? Lo que va cambiando son las representaciones. Gracias. ¿Pasa otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas. Quizás, Este, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Pues muy agradecida por este tipo de pláticas. Creo que es muy importante acercar a los colectivos de alumnos este tipo de conferencias que nos permiten repensar, como siempre prevalecido con los colectivos de alumnos, repensar el sentido de lo que hacen, ¿no? Entonces, desde su mirada, desde esta vertiente de estudio que nos presenta,
Pues quisiera que nos ayudara a profundizar un poco para poner en perspectiva en estos tópicos del quehacer arquitectónico dentro de los ejercicios académicos en los cuales estamos tratando de romper el paradigma y crear una disruptiva en la realidad ya existente de la edificatoria contemporánea actual. ¿Cuál sería mi pregunta desde su pensamiento, desde su ideología y su estudio? Pues el reto, ¿no? Del pensamiento para el nuevo ejercicio pues, contemporáneo de los diseñadores que se están formando en la actualidad para pues recuperar esta esencia de la cultura, de lo vernáculo, de lo etnográfico y para, pues no sé, poder depositarlo en un ejercicio arquitectónico, de diseño, en donde pues es importante que también vengan vistas estas nuevas neovanguardias contemporáneas de diseño, la biomimética arquitectónica que está ahora por ahí viéndose algunos destellos sobre el uso de nuevos materiales que vayan sobre lo natural. Entonces, pues desde su mirada, desde su pensamiento, ¿cuál sería como ese reto del nuevo diseñador, ¿no? Que se está gestando, ¿no? Esa cuestión de ser, de percibir y de poder representar su realidad a través del diseño arquitectónico. Gracias. Es complicado responder eso, pero a ver, al menos brevemente, ¿no? Creo que cuando se inició esta investigación, allá por finales del siglo XX, estaba muy en boga esta disrupción entre tradición y modernidad, ¿no? Por lo tanto, había el camino un poco de defensa de la tradición, en oposición, digamos, a la modernidad, o ha habido, digamos, esta otra mirada de eliminar lo tradicional y tener simplemente la mirada puesta en lo moderno, ¿no? O en el proyecto de la modernidad. Con los años también hemos aprendido en la mirada, por ejemplo, de Enrique Dussel, argentino, que es más mexicano que argentino, nos da la apuesta por la transmodernidad, es decir, siempre aportar un diálogo, es decir, no dejarse imponer la modernidad, sino hacer uso de esa modernidad para nuestro propio modo de ver la vida y en el caso de los arquitectos, en nuestro propio modo de habitar, ¿no? Es decir, analizar primero eso con un diálogo, pero por otro también hay que hacer un trabajo de construcción, ¿no? De qué es lo que se nos impone y qué es lo que realmente nosotros queremos como arquitectos en este territorio, ¿no? Me explico, casi toda la arquitectura moderna está plagada de frases discriminatorias, racistas contra aquello que no es occidental. Por lo tanto, remirar, repensar esta historia de cómo nos enseñan la arquitectura también nos ayudaría a poder repensar la manera en cómo nosotros debemos hacer la arquitectura desde hoy, obviamente, como vuelvo a repetir, con un poco de diálogo, pero también sin ingenuidad, ¿no? Dialogando, pero intentando no ser ingenuos, porque hay muchas cosas que si uno va mirando, digamos, desde esta perspectiva, se dan como naturales cuando no lo son. El hecho de que un profesor te exija diseñar, bueno, ahora ya están viejitos, pero en mi época como Bernard Tschumi o Ren Koolhaas o el mismo Le Corbusier, ¿no? Es como tratarte de imponer un lenguaje que ni siquiera lo entiendes muy bien, pero que simplemente lo repites porque sabes que si haces eso vas a aprobar el curso o vas a tener un cliente o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay que tener una mirada cuestionadora, pero tampoco una mirada, digamos, cerrada, ¿no? Que no parta hacia el diálogo con lo global, con lo que viene de alguna manera impuesto, siempre, digamos, con esta mirada crítica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pues te agradecemos muchísimo por esta ponencia, esta charla, esta conferencia que nos has dado, muy inspiradora. Personalmente, pues a mí siempre me ha encantado este tema, ¿no? De la representación a través de los dibujos y de la trayectoria que has tenido respecto a iniciar con estos primeros estudios con niños, luego
de la Nación Quero, luego tu reflexión en torno al Danteum. En fin, muchas gracias por compartirnos. Esperamos que no sea la última. Desde aquí te mandamos un saludo y un agradecimiento. Gracias. Muchas gracias a ustedes más bien por invitarnos. Gracias, Omar. Gracias, Angélica. Y espero que podamos seguir compartiendo en el camino nuestros propios conocimientos. Ya quedan desde ya también invitados a estar con nosotros en alguna reunión y en algunas jornadas que iremos organizando. Gracias. Perfecto. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego y hasta pronto. Muy bien. Muy bien. Antes de seguir con la siguiente actividad, que es el taller de fotografía etnográfica. Entonces, les pedimos que no se dispersen, que estén por aquí. Vale, gracias por aquí a los que estuvieron. Un abrazo. Nos vemos.